Buenas noches. Esta es la hora de los más trasnochadores, la hora de las reflexiones y de hacer planes para mañana. Por eso estoy yo aquí, para que sepas con lo que cuentas en tu pantalla amiga. Según el punto de vista de Estados Unidos, olvidando las otras cuestiones, sin demostrar una sinceridad y una seriedad en cuanto a la implementación de ese orden en otros casos y en otras cuestiones. Ha dicho el secretario Baker que no cree que lo que ocurrió el 2 de agosto y en fechas posteriores haya sido como forma de defender la causa palestina ni como medio de ayudar a los palestinos. Yo le he explicado la historia del interés de Irak por la cuestión palestina. Le he explicado que la cuestión palestina es una cuestión de seguridad nacional para Irak. La cuestión palestina, si no se resuelve, no vamos a sentirnos seguros en nuestro propio país, porque ha habido guerras en el pasado. Irak ha participado en esas guerras. Israel atacó a Irak en 1981 y nosotros esperábamos un ataque israelí en Irak el año pasado. En marzo y en abril del año pasado esperábamos tal ataque. Y ese fue el tema principal tratado en la cumbre árabe que tuvo lugar en Bagdad a finales de mayo. Por lo tanto, es una cuestión de proteger la seguridad iraquí, así como la seguridad árabe, el asegurarse de que la cuestión palestina se resuelva de manera justa, según la legalidad internacional, según los principios de justicia e igualdad. Ha dicho que él no se lo cree. Yo le dije, bien, pónganos a prueba. Puede usted ponernos a prueba y ver si somos sinceros en este deseo o no. Yo hablé largamente sobre el vínculo que existe entre las dos cuestiones de esa región y le dije que cuando hablamos sobre el vínculo somos muy serios y sinceros, porque lo que estaba ocurriendo antes del 2 de agosto tiene una clara relación con lo que ha ocurrido después del 2 de agosto. Y le he dicho que Estados Unidos, de hecho, implementó un embargo sobre Irak antes del 2 de agosto. Teníamos tratos con Estados Unidos en el sector alimentario. Solíamos comprar más de $1 billón de productos alimenticios americanos y éramos precisos y justos en nuestros tratos económicos con las instituciones americanas. A principios de 1990, la administración americana suspendió esos contratos, esos intercambios que eran rentables y beneficiosos para ambas partes, y se nos negó la compra de alimentos de Estados Unidos. Después, el gobierno de Estados Unidos decidió negar a Irak la posibilidad de adquirir una lista muy larga de elementos, algo que hizo también el gobierno británico y otros gobiernos occidentales. Por lo tanto, el boicot estaba en su lugar antes del 2 de agosto. La amenaza a la seguridad iraquí existía antes del 2 de agosto. La amenaza a los palestinos existía también antes de esa fecha. La amenaza para la seguridad de Jordania existía antes de esa fecha. Y esos eran los principales temas tratados, como ya he dicho, en la cumbre de Bagdad que tuvo lugar a finales de mayo. Por lo tanto, si se quiere que la situación de la región
se estudie desde el punto de vista de lo que ocurría antes del 2 de agosto, entonces eso significa que estábamos siendo amenazados, estábamos sujetos a un embargo y existía una campaña psicológica en los medios de comunicación en nuestra contra. Por lo tanto, ¿cuál es la diferencia? Si tuviésemos que alterar el curso de los hechos, si vamos a conseguir una paz, vamos a discutir todas las cuestiones. Si el tema es la implementación o el respeto por las instituciones internacionales, por las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, existen también una serie de resoluciones en cuanto a la cuestión palestina que han sido olvidadas durante décadas. Las últimas dos resoluciones importantes, la 242 y la 338, la primera fue adoptada en 1967 y la otra en el 73, y son resoluciones que todavía no se han puesto en práctica, y Estados Unidos y los miembros de la coalición, tal y como la llama el secretario Baker, no han enviado tropas para asegurar la implementación de esas resoluciones. No han tomado medidas en contra de Israel porque Israel no estaba respetando esas resoluciones, sino todo lo contrario. El gobierno de los Estados Unidos ha cubierto la postura israelí, les ha protegido políticamente en el Consejo de Seguridad, y eso es algo que todo el mundo sabe. Y el gobierno de Estados Unidos sigue suministrando a Israel medios económicos y militares para defender su intransigencia. Por lo tanto, si de lo que se trata es del respeto al derecho internacional y a las resoluciones del Consejo de Seguridad, a nosotros nos gustaría que la misma atención se prestase a todas las resoluciones del Consejo de Seguridad. Y si se hace eso, entonces muchas de las diferencias que existen entre nosotros serían eliminadas. Con respecto a las amenazas o no amenazas a las que se ha referido el secretario en sus declaraciones a la prensa, el tono que ha empleado ha sido diplomático y educado. Por supuesto, yo he seguido su ejemplo, pero el contenido estaba lleno de amenazas, y le he dicho también en cuanto al contenido de mis declaraciones que nosotros no íbamos a rendirnos ante las amenazas, que nos gustaría que se estableciese un diálogo genuino y constructivo entre nosotros, entre nuestros dos estados, para conseguir la paz en la región y entre nuestros dos países. Cuando hablamos sobre la cuestión de la destrucción masiva de armamento, de los armamentos de destrucción masiva, dije que en 1990, cuando se planteó esta cuestión en la administración americana, nosotros hicimos público, mi presidente hizo público y también informó a una serie de senadores americanos liderados por el senador Bob Dole, que vino a visitar a mi presidente en abril de 1990. Les dijo, y también lo hizo público, que Irak está dispuesto a unirse a un acuerdo para eliminar todas las armas de destrucción masivas de toda la región, incluyendo las armas nucleares, biológicas y químicas. Y le dije al secretario que solo se concentran en lo que tiene Irak y no se preocupan en absoluto por lo que tiene Israel. Israel tiene armas nucleares y no me pueden dar ninguna garantía de que Israel no utilice esas armas en nuestra contra o en contra de cualquier otro Estado árabe. La única garantía creíble sería el que llegásemos a un acuerdo para la eliminación de todas las armas de destrucción masiva. Y le he dicho, usted tiene mi promesa en ese sentido,
Lo que yo creo es que no podría obtener una promesa semejante del ministro de Asuntos Exteriores de Israel o del primer ministro israelí. Y, sin embargo, a pesar de ello, eso no le preocupa. Esto, además de la actitud con respecto a las resoluciones de las Naciones Unidas, plantea la cuestión de una doble moral. Le hemos dicho que nosotros, en Irak y en el mundo árabe, estamos absolutamente en contra de la doble moral que Estados Unidos utiliza para plantear y estudiar las cuestiones de la región. Cuando se trata de Israel, están tranquilos, no se preocupan, están dispuestos a esperar meses, años, para intentar convencerles, y si no se les convence, y si continúan con sus posturas, no se hace nada al respecto, se continúa suministrándoles apoyo. Pero cuando se trata de los árabes, ahí se pone el grito en el cielo. Y nosotros estamos hartos de esta política y de esta doble moral. Nosotros no vamos a aceptar el ser tratados como una nación secundaria. Somos una nación orgullosa, tenemos una historia, tenemos una contribución a la civilización humana y nos gustaría ser tratados de forma digna y justa. Han oído que me he negado a recibir la carta del presidente Bush para mi presidente. Al principio de la reunión, el secretario Baker me dijo que traía una carta de su presidente para mi presidente y me la entregó, me entregó una copia, y yo le dije que quería leerla, que quería leer esa carta antes. Y la leí. Y como ha dicho, la leí detenidamente, con cuidado, para enterarme bien de lo que se trataba. Le dije que lo sentía, pero que no podía recibir esa carta. Y el motivo por el que no puedo recibirla es porque el lenguaje utilizado en la carta no es en absoluto compatible con el lenguaje que se debe utilizar en la correspondencia entre dos cabezas de gobierno. No tengo ninguna objeción a que el presidente Bush defina su postura claramente. Un intercambio serio de cartas entre líderes y políticos puede o debiera ayudar a dejar clara la postura de cada parte. Pero cuando un presidente escribe a otro una carta, si verdaderamente pretende conseguir la paz con ese otro presidente o llegar a una verdadera comprensión y entendimiento, debiera utilizar un lenguaje mucho más educado. Y la educación no está reñida con el contenido. Por lo tanto, porque el lenguaje de esa carta iba en contra de las tradiciones de la correspondencia entre gobiernos, me he negado a recibirla. ¿Podría darnos un ejemplo del lenguaje? Bueno, solo la he leído una vez y no lo he ensayado, no me la he aprendido, pero los contenidos de esa carta estaban más o menos incluidos en las distintas declaraciones que el secretario de Estado ha realizado durante nuestras conversaciones. Esta era la introducción que quería realizar con respecto a la reunión y ahora ya estoy dispuesto a responder a cualquier pregunta. ¿Abandonaría Irak Kuwait si se prometiese organizar una conferencia sobre el futuro de Palestina? Yo no lo he expresado en esos términos. He oído que esta pregunta le fue planteada también al señor Baker durante su rueda de prensa. Yo le dije al secretario de Estado que si estaba dispuesto a respetar e implementar
el derecho internacional y los principios de justicia e igualdad con respecto a todas las cuestiones que se plantean en la región, entonces nosotros estaríamos dispuestos a cooperar. ¿Ha hablado usted con su presidente después de su reunión con el secretario Baker? ¿Y es su conclusión de esta reunión que la guerra con los Estados Unidos es inevitable? Siento, no he entendido la primera parte de su pregunta. Después de su reunión con el secretario Baker, ¿ha hablado usted con su presidente sobre los resultados de la reunión? No, yo creo que los que están presentes en este hotel sabrán que no he realizado ninguna llamada al extranjero desde que estoy aquí. ¿Podría responder a la segunda parte de la pregunta? ¿Cree usted que la guerra con Estados Unidos es inevitable? Eso lo debe decidir la administración americana. Yo le he dicho al señor Baker que estamos dispuestos a responder a cualquier situación. Llevamos preparados desde el principio. Si deciden atacar Irak, no nos pillarán por sorpresa. Tenemos experiencia en la guerra y le he dicho que si la administración americana decide atacarnos, Irak se defenderá de forma muy decidida. Somos un Estado valeroso y sentimos realmente que se nos ha tratado injustamente al pueblo iraquí, a las naciones árabes. Y cuando un Estado piensa que ha sido tratado injustamente durante décadas, y cuando un pueblo tan valeroso como el árabe, como los iraquíes, que son parte de esa nación árabe, un Estado que tiene una clara determinación de explicar a otros estados que no está dispuesto a seguir siendo tratado como ha sido tratado en el pasado, ese Estado tiene la determinación y la capacidad de luchar durante todo el tiempo que sea necesario para conseguir defender sus derechos. En sus primeras declaraciones, en sus primeras declaraciones, y de hecho hasta este momento no ha hablado usted en absoluto de la invasión por parte de Irak de Kuwait. Tengo curiosidad por saber si han hablado en algún momento de la cuestión de la retirada de Kuwait durante las 6 horas o así de conversación con el secretario Baker. Me pregunto si la representación iraquí ha hablado en absoluto de esa retirada. El secretario ha hablado mucho sobre esa situación. Sí, pero ¿y la representación iraquí? El secretario Baker ha hablado mucho sobre la situación del Golfo y yo he dejado muy claro nuestra postura. Le he dicho que esta situación es parte y componente de una situación general de la región y que si está dispuesto a plantearlo siguiendo estos mismos principios, estos mismos criterios, entonces yo también estaré dispuesto a hacer lo mismo. ¿Niega usted que Irak ha arrebatado todas las posesiones, la riqueza y la humanidad de Kuwait? Bien, puede usted plantear su pregunta como desee, pero yo no voy a responder a acusaciones. El pueblo iraquí y el gobierno iraquí tiene sus propios derechos históricos y cuando intentan defender esos derechos tienen su propia visión de ellos y sus propios métodos. Quizás usted tenga una visión distinta, pero eso ya es cuestión suya. Si empieza la guerra en Oriente Medio, en el Golfo, ¿atacarán ustedes Israel? Sí. Absolutamente. Señor ministro, ¿hay circunstancias bajo las cuales Irak se retiraría de Kuwait? Y si las hay, ¿podría usted decirnos cuáles serían?
No voy a responder a preguntas hipotéticas. Yo tengo una postura que he dejado muy clara en mis conversaciones con el secretario. Si Estados Unidos está dispuesto a plantear todas las cuestiones de la región sobre las mismas bases y utilizando los mismos criterios, Irak también prestará su contribución a ese esfuerzo de forma seria y sincera. Señor ministro, ha habido citas de Bagdad cuestionando la voluntad y la decisión americana, particularmente con respecto a su experiencia en Vietnam. Me pregunto si usted nos podría dar su visión de la voluntad americana. Usted ha dicho que el secretario Baker ha hablado de errores de cálculo por parte iraquí. ¿Puede usted decirnos cómo calcula usted la resolución americana en este sentido? ¿Piensan que realmente están dispuestos a luchar con Irak de forma prolongada? He hablado de esta cuestión en gran detalle en nuestras conversaciones. Le he dicho al señor Baker que eso es algo que había mencionado en sus declaraciones. Y le dije que seguimos lo que se dice en Estados Unidos, en el Congreso, lo que se dice en la prensa americana, y todo ello es parte de nuestro deber, el seguir los acontecimientos en Estados Unidos y en el resto del mundo con respecto a la situación de nuestra región. Pero le dije que la voluntad de Estados Unidos es problema suyo o asunto suyo, digamos. Es cuestión de los americanos y de su gobierno y de su Congreso y de la opinión pública el tomar sus propias decisiones en este sentido. Nosotros nos hemos preparado para lo peor desde el principio. Por lo tanto, no estamos cometiendo errores de cálculo en ese sentido, pero al mismo tiempo les estoy diciendo ahora que cualquier apoyo en Estados Unidos o en cualquier otro sitio en favor de la paz es un proceso noble y tal proceso debe ser reconocido. Nosotros reconocemos y apreciamos las declaraciones razonables realizadas por americanos, por políticos americanos, sobre la situación de la región, incluso si difieren de las nuestras, incluso si difieren con nuestros puntos de vista, reconocemos su valía. En este mundo, con el desarrollo de las comunicaciones y de los medios de información, la gente se escucha y no hay nada malo en ello. Pero eso no significa que estemos calculando o realizando nuestros cálculos pensando que los americanos no están dispuestos o resueltos a hacer esto o lo otro. Eso es asunto del gobierno americano y del pueblo americano, decidirlo. En cuanto al pueblo iraquí, en cuanto a los líderes iraquíes, nosotros estamos preparados y llevamos preparados desde el principio para lo peor, para las peores expectativas. Señor ministro, durante su estancia aquí, no sabemos cuánto se va a quedar, pero ¿piensa usted reunirse con otros líderes europeos? No, no tengo ningún plan para reunirme con administradores europeos. Me he reunido con otros colegas árabes que están aquí en Ginebra. Los europeos han presentado una propuesta para recibirme en Roma cuando Italia tenía la presidencia de la Comunidad Europea. Yo acepté esa invitación y reconocí el valor de esa información. Cuando surgió un problema entre Estados Unidos e Irak en cuanto a las fechas de la reunión, de mi reunión con el presidente Bush y la reunión de Baker conmigo, retiraron esa invitación. Y cuando me invitaron a Luxemburgo, una vez más, cuando ya habíamos acordado que esta reunión fuera en Ginebra, yo me negué, dije que no podía aceptar un cambio en el programa porque su postura al retirar la información
retirar la invitación inicial había sido humillante y que si querían hablar con el gobierno iraquí podían perfectamente venirnos a ver a Bagdad. Esta sigue siendo mi postura en ese sentido. Señor ministro, en las conversaciones de hoy, ¿ha cambiado usted de opinión de algún modo en las conversaciones con el secretario Baker? ¿Y ha recibido usted información nueva sobre la que tenga que informar el presidente Saddam Hussein? Bueno, afortunadamente hablo inglés y puedo escuchar las declaraciones realizadas por la administración norteamericana sin que me sea necesaria una traducción, normalmente. Nosotros hemos escuchado la radio americana y tengo la ventaja de tener el canal CNN, que está activamente realizando una cobertura de las actividades políticas, particularmente en cuanto a las declaraciones de la administración americana, y he oído al secretario Baker hablando varias veces en los últimos meses. También he escuchado casi todas las declaraciones realizadas por el presidente Bush y la verdad es que no he encontrado nada nuevo en lo que me ha dicho el secretario Baker en nuestra reunión de hoy. Pero como ya dije al principio, el tono seguido aquí en Ginebra ha sido distinto, ha sido un tono diplomático, no el tono duro con el que estamos familiarizados en declaraciones previas. ¿Abandonan ustedes la posibilidad de un ataque a Israel antes de que se produzca un ataque americano? ¿Y podría darnos algún detalle más? Ha dicho usted que tenía información de que Israel iba a atacar Irak en marzo pasado o en abril pasado. Me pregunto si nos podría dar más detalles al respecto. Y finalmente, ¿por qué no tener conversaciones directas con Israel ustedes mismos, ya sea en Jerusalén o en Bagdad? Ha hablado usted de paz en Oriente Medio durante décadas. ¿Por qué no se han reunido nunca? En cuanto a la primera mitad de su pregunta, Irak no va a atacar a nadie si no es atacado antes. Por lo tanto, nuestros actos en este sentido van a ser puramente como respuesta a ataques previos. Van a ser actuaciones puramente defensivas. En cuanto a las conversaciones que usted ha mencionado, no hay una disputa bilateral entre Irak e Israel. Está la cuestión palestina, la ocupación israelí de la tierra palestina, el dominio israelí del pueblo palestino. Si ellos están dispuestos a seguir los principios de justicia, y igualdad y del derecho internacional, entonces tendrán que hablar directamente con los palestinos. Y cuando los palestinos quieran el apoyo de sus hermanos árabes, cuando quieran cualquier tipo de apoyo por parte de Irak, nosotros siempre estaremos a su disposición. Y en cuanto a ese posible ataque israelí el año pasado, los israelíes estaban planeando atacar Irak el año pasado, sí. ¿Prevé usted también la posibilidad de que la intervención del secretario general de las Naciones Unidas en los próximos 6 días se produzca? Bueno, hace varios días nuestro representante en las Naciones Unidas se reunió con el presidente Pérez de Cuéllar y le informó que se le daría la bienvenida en Bagdad si desea venir. Esta postura sigue siendo la misma. He oído en las noticias que quizás decida venir a Bagdad, pero no he recibido ningún comunicado formal en ese sentido.
Señor ministro, ha dicho usted 2 veces ya durante esta conferencia de prensa que está satisfecho con el tono profesional y el lenguaje de las conversaciones de hoy con el secretario Baker, pero después nos ha explicado que había rechazado la carta debido al lenguaje que el presidente Bush supuestamente había utilizado en ella. ¿Quiere usted decir que el secretario Baker y el presidente Bush utilizan lenguajes distintos sobre el mismo tema? El tono de nuestras conversaciones ha sido distinto al lenguaje que se ha utilizado en la carta, aunque el contenido era esencialmente el mismo. Como ya he dicho, no estoy en contra del contenido. Cualquier jefe de gobierno puede comunicarle a otro jefe de gobierno lo que quiera, pero la cuestión es una cuestión de lenguaje, de educación y de seguir los métodos diplomáticos de correspondencia. Yo vine a ver al señor Baker, él quería verme y yo quería verle a él, y queríamos hablar sobre todas las cuestiones de interés común, tanto del interés de una parte como de la otra, y hemos tenido una conversación muy larga, como ya he dicho, y desde un punto de vista profesional muy positivas. El ministro, antes de irse de Bagdad, dijo que presentaría nuevas propuestas y nuevas ideas, y lo que nos acaba de decir esta tarde es algo que ya había repetido numerosas veces antes. ¿Por qué no ha traído ninguna nueva propuesta ni idea? He planteado muchas ideas al señor Baker. Le he explicado por qué, o le he pedido que trabajase con nosotros y con las otras partes involucradas para conseguir una solución de paz global y justa para toda la región. Esta me parece una idea muy constructiva. También hemos planteado la cuestión de la solución árabe. Le pregunté por qué está en contra de una solución árabe al conflicto y dijo que la mayoría de los países árabes están en contra de la llamada solución árabe. Y yo le dije, espere un momento, voy a ir enumerando a todos los países árabes que han expresado un interés por una solución árabe. Y cuando los enumeré, los estados que estarían interesados en ver una solución árabe, llegué a contar 11, lo que demuestra que existe una mayoría en el mundo árabe que está en favor de intentar una solución árabe. Pero él se negó firmemente a seguir esa vía e incluso negó que existiese una posible solución árabe. Yo le dije que sí, existía una solución árabe, que por qué no, se trata de un problema árabe, problema entre árabes, y tendría de malo el que una serie de líderes del mundo árabe se reuniesen e intentasen encontrar soluciones al problema. ¿Qué tiene de malo esa posibilidad? No existe contradicción entre esto y el llevar después esa solución a las instituciones internacionales para conseguir su apoyo. Y de hecho existe un precedente muy reciente. Tenemos la situación del Líbano, una situación que era una situación enormemente crítica y que ha sido debatida numerosas veces por el Consejo de Seguridad y por otros organismos internacionales. Y después los árabes se reunieron en Casablanca en 1988 y acordaron una comisión entre 3 líderes, y esos 3 líderes, con la ayuda de sus ministros de Asuntos Exteriores, consiguieron llegar a una solución que fue apoyada por el Consejo de Seguridad y por Estados Unidos. ¿Por qué no se puede hacer esto en este caso? Y se negó en redondo, lo que significa, como ya le he dicho claramente, que él dice que se trata de la comunidad internacional contra Irak, que se trata de la coalición contra Irak. Pero la reunión era entre él y yo, la reunión no era entre el señor de Cuellar y yo, la reunión no era entre el ministro de Asuntos Exteriores de la Unión Soviética y yo, la reunión no era entre
el ministro de Asuntos Exteriores de la Costa de Marfil y yo, alguien que participó en la adopción de esas resoluciones. La reunión no está teniendo lugar entre el ministro de Asuntos Exteriores de Etiopía y yo. También Etiopía participó en la adopción de las resoluciones del Consejo de Seguridad. El hecho de que se estén reuniendo el ministro de Asuntos Exteriores de Irak y el secretario de Estado de Estados Unidos en Ginebra para debatir la situación demuestra que se trata de un enfrentamiento entre Irak y Estados Unidos. Ustedes tienen sus aliados, por su parte, y nosotros tenemos los nuestros. Ustedes pueden tener quizá un mayor número de aliados, tienen una mayor capacidad, y todos sabemos cómo aumentó ese número de países en la coalición. Una gran cantidad de dinero, billones de dólares, se gastaron para crear esa coalición. Nosotros no tenemos tanto dinero para crear una coalición de similar tamaño. Pero aquellos que apoyan a Irak lo apoyan de manera genuina, verdadera. No son mercenarios a quienes se está pagando cada mes y que están compitiendo entre sí en cuanto a los pagos y quejándose a los americanos o a los saudíes o a otros, porque lo que se les está pagando no es suficiente, que tienen que pagar más. Esas cosas no nos las dicen nuestros aliados, los que nos apoyan. Y le dije, ¿quiénes son los que principalmente apoyan a Irak ahora? El pueblo de Palestina en los territorios ocupados. Esas personas que son las que más se han visto económicamente afectadas por los hechos del Golfo. Y a pesar de sus dificultades económicas y financieras, apoyan la causa iraquí. ¿Por qué? Porque les parece que este conflicto es una oportunidad de oro para su causa, para que su país, su tierra, sean liberados. Muchas gracias, señoras y señores. Buenas noches. Acaban de oír la rueda de prensa del ministro de Asuntos Exteriores de Irak, Tarek Ashik. Él ha comenzado quejándose de que no había tenido ninguna oportunidad para dialogar. Ha pedido que no le habían dado ninguna posibilidad para el diálogo los Estados Unidos. Ha insistido a lo largo de su rueda de prensa que no le ha dejado ninguna posibilidad de Estados Unidos para llegar a un acuerdo. Ha dejado claro también una vinculación en la cuestión palestina a la solución de la crisis, aunque no ha especificado si se retirarían, si se vinculara esta solución. Les recordamos también que el presidente norteamericano Bush dará sobre las 10:15 de la noche una rueda de prensa de la que tendrán puntual información en directo en esta misma cadena, en la 2. Ahora les dejamos con el resumen del día en TV2 Noticias. Buenas noches y hasta luego.